tremendamente relevante. Cuéntanos qué está haciendo Google referente a estas tendencias que marcan ahí las elecciones presidenciales. Bueno, la verdad es que en particular este sitio lo que busca es mostrar como un poco una fotografía de lo que la gente está buscando en relación a las elecciones presidenciales, ¿verdad? Entonces lo que hacemos un poco es cumplir con lo que es nuestra misión de siempre, ¿verdad? Que es organizar la información que hay en Internet y acercarla de forma útil y accesible a la gente. Entonces, desde ese punto de vista, decidimos crear este sitio que lo que hace es mostrar de forma súper concisa y ordenada qué es lo que la gente está interesada en saber acerca de la y los candidatos que van a las elecciones del 21 de noviembre. Ajá, yo estoy aquí y veo cómo marca tendencia Gabriel Boric. Me imagino también por estos días deben haber búsquedas similares, no solo de los mismos candidatos, sino que la gente vinculada también a los equipos. ¿Cómo se va diferenciando eso a través de los gráficos que veo también por aquí? Mira, es súper interesante porque la verdad es que tú lo que haces finalmente teniendo esta especie como de fotografía es un poco poder ver el pulso de lo que está pasando, de lo que la gente está buscando, ¿verdad? Entonces, finalmente es un poco indicador de la curiosidad de los chilenos, qué es lo que quieren saber. Entonces, por ejemplo, yo te puedo contar que hace una semana y media atrás, cuando lo estuvimos conversando también con otro grupo de personas, podíamos ver que el que estaba más arriba en interés de búsquedas era José Antonio Kast. Obviamente un poco, siempre va por el momento noticioso, está muy relacionado al momento noticioso en el que se está viviendo. Y obviamente, como tú misma lo dijiste, Gabriel Boric, bueno, ha estado súper noticioso estos días y pasó a ser entonces el candidato sobre el cual hay más interés de búsqueda. También el caso de Franco Parisi, hace un par de semanas atrás, como te decía, o una semana y media atrás, Franco Parisi era el que estaba último en interés de búsqueda, y obviamente con su retorno o su no retorno y toda la conversación que se ha levantado en torno a él, digamos entonces que se ha puesto como más interesante desde el punto de vista de lo que la gente quiere saber, ¿verdad? Sí, de todas maneras, hay que diferenciar, y ahí tú nos puedes explicar que respecto de las metodologías. En general, uno tiende a escuchar mucho sobre las encuestas, que son llamados telefónicos principalmente a un cierto segmento, un cierto nicho, y de alguna manera estos datos nos aportan algo distinto, porque justamente el tipo de búsquedas que hace alguien en Internet relacionado a un tema es porque le despierten un interés momentáneo, y claro, por supuesto tiene que ver con lo que está pasando. Es evidente que a todos se nos despertó la curiosidad de cuándo iba a llegar, digamos, el candidato Parisi, y como no ha llegado, genera muchas búsquedas. Pero es interesante la dinámica y lo distinto que son las encuestas, en general, que son de intención, versus lo que son las búsquedas. A tu juicio, ¿qué debiera mostrarnos esencialmente este tipo de datos arrojados a partir de las búsquedas? Bueno, como tú me dices, Luis, esto es súper distinto de lo que es una encuesta, y por lo tanto es distinto y no refleja interés, no refleja intención de voto, ¿verdad? O sea, hay que tenerlo súper en claro, porque tiene que ver más que nada con qué es lo que yo quiero saber sobre una persona o sobre un hecho en particular en un momento determinado. Eso es lo que nos muestra una tendencia de búsqueda, ¿verdad? O sea, tampoco es lo más buscado, sino que es cómo crece la tendencia de búsqueda en relación a una persona o a un hecho. Entonces, por ejemplo, si uno está, Google Trends tiene un servicio de suscripción. Si tú estás suscrito y ves que un tema, por ejemplo, te empieza a salir dentro de las suscripciones, a ti te va a avisar con una notificación y te va a decir: este tema está como un poco teniendo muchas búsquedas, por lo tanto se convirtió en una tendencia. Claro. Desde ese punto de vista. Tampoco muestra una opinión, como hacen por ejemplo las redes sociales, donde tú puedes notar un poco la opinión de la gente, porque la gente opina sobre un tema. Esto simplemente es una fotografía, como les decía yo, una radiografía de lo que la gente quiere buscar. Son analíticas súper transparentes del interés de la gente. Por ejemplo, es curioso, aquí estoy viendo algunos datos, hay muchas búsquedas, programa de gobierno de Marco Enríquez Ominami. Claro, porque lo más probable es que dentro de las conversaciones, de las entrevistas, se haya en el fondo hablado mucho sobre ese tema en particular. Y en muchas de las intervenciones él ha hecho un poco un llamado a los candidatos que no tienen su programa completo, o recordemos que hace un par de semanas atrás estaba toda esta polémica respecto al programa
de Gabriel Boric. Por lo tanto, desde ese punto de vista, son un poco también tiene que ver con los dichos, con lo que conversan y un poco también los candidatos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos más detenidamente está lo que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con cierta gente que, por ejemplo, está en las conversaciones de los candidatos en este minuto también, obviamente, lo que se habla en propaganda política, lo que se habla también en las entrevistas, lo de París, y por ejemplo las últimas que vimos están súper relacionadas a todo lo que tiene que ver con, como decíamos, con su llegada a Chile, con comillas, PCR inconcluso. Sí, de hecho está en aumento puntual, dice acá, y con sostenido, PCR inconcluso. La gente quiere entender qué es un PCR inconcluso. Claro, exacto, porque además de todo han habido hartas conversaciones en relación a eso. ¿Existe o no existe como tal el concepto de PCR inconcluso? ¿Viste? Entonces, desde ese punto de vista, la gente quiere enterarse de todo lo que pasa alrededor de un hecho, y esta es una analítica súper transparente al respecto. Finalmente también Google es una ayuda a la ciudadanía, Ale, porque ahora vemos que las preguntas más buscadas durante los últimos 7 días vendrían siendo cuándo son las elecciones, cuáles son los candidatos, qué es una elección presidencial, cómo se escoge a los senadores, por ejemplo. Hay muchas dudas al respecto y yo creo que eso va aumentando a medida que nos vamos acercando a la votación misma. Exacto, o sea, que es súper interesante, Fran, por lo que tú mencionas, porque claramente tiene que ver un poco, se va acercando el tema y va cambiando las preguntas que va haciendo la gente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, yo recuerdo las elecciones del 2017, que la gente para la primera vuelta buscaba mucho cómo votar, dónde me toca votar, cómo doblo el voto, etcétera, etcétera, y ya después a la segunda vuelta la gente buscaba por qué votar por Piñera, ¿por qué no votar por Piñera? ¿Por qué votar por Guiller? ¿Por qué no votar por Guiller? Programas de gobierno. Entonces, va cambiando el interés, obviamente, porque va cambiando el punto noticioso, porque va cambiando lo que la gente está mirando respecto a lo que pasa. Sí, de todas maneras, para quienes se vienen integrando a la conversación, estamos conversando con Alejandra Bonatti, gerenta de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google Chile. Alejandra, tengo algo que me está llamando la atención. También hay temas conversados aquí, estuve fijándome porque estamos hablando de Google Trends con este especial de elecciones presidenciales. Claro. Y acá hay una línea de tiempo muy interesante, de hecho muy al estilo de Google, fantástica. Ellos, de verdad, Google tiene unos mecanismos de poder entender el tiempo de una manera realmente brillante, porque están haciendo una base de datos probablemente la más grande de la historia de la humanidad. Y estoy viendo acá cómo cambian los intereses desde el 6 de enero del 2019 hasta el 31 de octubre del 2021. Y es impresionante cómo han ido cambiando los temas de interés para la ciudadanía. Por ejemplo, a comienzos de enero de 2019, una de las cosas que más importaba era el dólar. Y los IFE ni se mencionaban porque no existía ese concepto. En cambio, ya hacia finales del 2000, de octubre del 2021, el IFE es primera prioridad, las vacunas y el dólar, por supuesto, por la variación que ha tenido. Y si te fijas, estos dos temas, los últimos que tú mencionaste, tanto el IFE como las vacunas, son los que están en los últimos meses un poco, entre comillas, peleándose el interés de la gente, ¿verdad? Porque por un lado, y aquí súper unido a lo que decía la Fran también, Google es de cierta forma también un poco, actúa mucho de servicio público. La gente recurre a Internet para buscar cuando hay algo que en particular le interesa saber desde el punto de vista práctico. Cuando cobro mi IFE, dónde me inscribo para cobrarlo, hablemos sobre el IFE laboral, sobre el IFE universal. Entonces, desde ese punto de vista, tiene ciertas preguntas en relación a las vacunas también, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, que en este gráfico que tú mencionas que hubo un pic de búsqueda respecto a las vacunas cerca de finales de octubre. ¿Por qué? Porque fue cuando empezaron a mencionar en el gobierno la necesidad que iba a haber de tener el pase de movilidad con las vacunas completas para moverse a ciertas partes, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, siempre va unido a ese interés. O sea, por ejemplo, si les puedo contar, cuando el año pasado partió la pandemia, nosotros hicimos el ejercicio de comparar lo que la gente buscaba en enero, febrero del 2020, y la gente en febrero obviamente está buscando acerca del Festival de Viña, estaba toda esta polémica de ¿quién viene? Claro. Estaba esta polémica del amigo de Maroon 5, qué sé yo. ¿Verdad? Tienes toda la razón. Claro, había muchas búsquedas relacionadas a eso y ¡pum! El 1 de marzo se vuelcan todas las búsquedas a saber sobre el COVID. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas? Claro. Entonces, es súper
impresionante cómo cambia el interés de búsqueda. Por eso es tan entretenido mirarlo. Y también desde el punto de vista, esto es una herramienta súper poderosa, por ejemplo, también para la gente que trabaja en publicidad o para la gente que trabaja para los mismos colegas periodistas, porque desde este punto de vista tú puedes ir mirando cuál es el interés de la gente en general. ¿Te fijas? O sea, ponte tú sobre por ejemplo, nosotros a fin de año siempre hacemos un ejercicio de mirar todo lo que se buscó en el año, y es entretenidísimo porque ahí tú vas viendo qué es lo que la gente buscó en los cómo el año pasado, por ejemplo, que estaba relacionado a la pandemia, había mucho en relación a qué es lo que voy a hacer en casa, cómo maquillarme en casa, cómo cortarme el pelo en casa. Claro. Y eso obviamente este año no lo vamos a ver replicado porque ya la gente, eso ya dejó de ser un punto de interés. Este año yo creo, no sé, lo más probable es que vamos a ver mucho más reflejado todo lo que está pasando en la realidad más directa en nuestro país, que es lo que nos ha tenido con la atención puesta en los últimos meses, ¿verdad? Sí, oye, Alex, que realmente es una herramienta impresionante. Google es parte de nuestras vidas. Yo hoy día busqué cómo saber cuando un huevo está bueno. Hace como algo súper básico, que en el fondo cuando uno vive solo, sobre todo ahí como que lo necesita mucho más, pero desde eso hasta las elecciones presidenciales o saber cuál es mi local de votación, realmente impresionante la ayuda que nos da Google, así que gracias por contarnos todo esto y déjanos invitados a ver la página, a ver si nuestros auditores ahí entran desde ya. Absolutamente, los invito entonces a buscar dentro de Google Trends, y ahí van a poder encontrar entonces las tendencias de búsqueda en relación a las elecciones presidenciales del 2021 y van a poder entretenerse mucho rato mirándolas. Perfecto, de todas maneras queremos agradecerte, Alejandra Bonatti, gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google Chile, por toda esta información que se pasaron ahí en Google. A ustedes también les agradezco mucho la conversación, muy entretenida y que tengan una bonita tarde. De todas maneras, gracias. Igual tú. Nosotros seguimos en esta tarde esperando a ver si va a ser tendencia, me imagino también todo lo que está pasando con el diputado Naranjo. Debería hacerlo. Sí, va a ser de seguro. Debería hacerlo. Oye, igual, Franz, hay que me quedé mirando acá algunas cosas. Es interesante que uno de los temas políticos más populares del 2021 es la Convención Constitucional. Sí, es los temas de la convención. Sí. ¿Quién es el Saloncón, por ejemplo? Hay muchas dudas ahí que surgieron durante el año y que también todavía continúan. Así que todo eso lo puedes encontrar en Google Trends. Así es. Nosotros seguimos acompañando tu tarde acá en la 92.9. Son las 5:26 minutos. Y nos quedamos con buena música. Fleetwood Mac en la 92.9 escuchas Dreams y nos vamos a soñar.